Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este es la segunda vez que quiero grabar este video. La otra vez me quedé sin almacenamiento en el celular y había grabado como 15 minutos y básicamente se corrompió todo el video, así que bueno. Ah, ahora me vine al parque porque es el segundo día con sol después de un montón de días que estuvo horrible, así que bueno, no me quiero ir por las ramas. Este es un video que hice en colaboración con un investigador de Rumania que básicamente es maestro de Reiki y lleva haciendo una investigación sobre biología, neurociencia, espiritualidad hace mucho tiempo. Él, bueno, es bastante más grande que yo y, bueno, tiene mucha experiencia y nos cruzamos por Reddit y dijimos, bueno, vamos a una colaboración porque yo tengo como mi punto de vista espiritual, toda la experiencia que tengo, él también, pero hizo también esta investigación más científica. Yo también tengo un background científico porque estudié farmacia, así que, bueno, ahí está, toda una mezcolanza terrible, pero yo le hice unas preguntas eh, para que él vaya respondiendo. De todas maneras, él lo primero que hizo fue responderlo desde su punto de vista más científico. Yo le dije, che, no entiendo bien, o sea, más allá de que estudié farmacia, era como un montón, entonces, bueno, básicamente, como que nada, ahí me distrae la gente. Nada, le dije, mira, traducímelo como a un lenguaje un poco más fácil, así yo puedo transmitirlo en el video, porque bueno, si ustedes quieren leerlo de una manera más profunda y científica, van a ir a su Substack, que es una plataforma como de donde puedes subir cosas escritas, documentos, videos, podcasts que él tiene. Lo voy a dejar en la descripción para que puedan, obviamente, seguirlo y ver más de lo que, ah, ya, ver más de lo que él, bueno, tenemos un visitante. Hola. Bueno, el tema en el que nos centramos más que nada es el tema de la manifestación, los traumas, cómo inciden los traumas, las heridas y las creencias limitantes en el tema de manifestar, ¿no? Porque, digamos, muchos hablan de la manifestación, de cambiar el mindset, que obviamente es súper importante, pero no se habla tanto del tema de que hay que cambiar muchas cosas interiores antes de poder manifestar, ¿no? Bueno, no voy a explicar todo antes al pedo. Entonces la primera pregunta fue, bueno, re random el plano, pero estaba complicado de otra forma leer y bueno, etcétera. Entonces, ¿cómo se almacenan en nuestras células y ADN las creencias? Ay, no, esta es la segunda pregunta. Ay, estoy en una hoy, perdón. Arre. No, la primera, acá. La primera pregunta. ¿Por qué sanar los traumas no resueltos es un paso necesario antes de que funcionen la manifestación o el pensamiento positivo? Imagina que tu cuerpo es como un teléfono celular. Tus pensamientos conscientes y visualizaciones son como descargar una aplicación nueva y sofisticada. Pero el trauma no resuelto es como un virus enorme escondido que está funcionando en segundo plano. Consume toda la batería y ralentiza el sistema. Hasta que elimines ese virus, el teléfono no tendrá energía suficiente para ejecutar correctamente la nueva aplicación. Primero debe solucionar la fuga de energía. Tiene bastante sentido, ¿no? O sea, es como en parte una explicación de por qué quizás uno se la pasa haciendo afirmaciones positivas y cambiando toda su actitud o, no sé, escribiendo agradecimientos en un papel sobre lo que ya querés manifestar en tiempo presente, pero después no pasa, ¿viste? Y decís, ¿qué onda? Ah. Bueno, la segunda, ¿cómo se almacenan en nuestras células y ADN las creencias limitantes heredadas y las vidas pasadas? Porque obviamente el trauma no es solo de esta vida, hay de vidas pasadas, creencias heredadas, traumas heredados, hay un montón de cosas a considerar. Él lo que dice es, tu ADN no es un libro rígido, se parece más a una colección de interruptores. Cuando tus ancestros atravesaron experiencias extremadamente traumáticas o vivieron durante mucho tiempo en el miedo, sus cuerpos apagaron ciertos interruptores para sobrevivir. Esos ajustes fueron transmitidos a las siguientes generaciones. El plano genético sigue siendo el mismo, pero algunas configuraciones permanecen bloqueadas en modo emergencia. Lo que algunas personas llaman karma ancestral o trauma de vidas pasadas sería, en esta visión, un conjunto de interruptores biológicos que quedaron atascados y continúan afectando el cuerpo hoy.
O sea, tremendo, porque en ese caso, la terapia conversacional, psicológica común, digamos, no sería completamente efectiva. Quizás por eso hay gente que está toda la vida haciendo terapia. Tercera pregunta. Cuando alguien recuerda una vida pasada o libera una memoria inconsciente, ¿por qué siente una oleada repentina de energía o un movimiento sanador? Que esto, digamos, yo lo observo mucho en la terapia que hago yo, de registros akáshicos y demás, que cuando se libera una memoria, ya sea de la infancia, de la adolescencia o de vidas pasadas, ya eso genera un movimiento de sanación. Entonces, lo que él dice es, imagina que llevas 10 años sosteniendo una pelota en la playa bajo el agua. Tus músculos están agotados por el esfuerzo constante. En el momento en que te permites que la memoria salga a la superficie y la aceptas, es como soltar la pelota. La pelota emerge de golpe. Toda la energía que estaba siendo utilizada para mantener reprimida esa experiencia vuelve a quedar disponible. La sensación de liberación es el resultado de dejar de gastar energía en sostener aquello que estaba oculto. Bueno, tiene un montón de sentido, ¿no? Porque la sanación trata mucho de eso, ¿no? De que de repente algo que estaba ahí trabado se libere. Bueno, quería que me vean los ojos, pero no veo una goma, sino. 4. ¿Por qué combinar terapia somática y sanación energética sería mejor para el trauma que únicamente la terapia conversacional? Esto está bueno porque es como otra visión, que yo creo que mucha gente se va a sentir interpelada con esto, ¿no? Porque pasa mucho esto de que vas a terapia, psiquiatra, todo junto y se soluciona quizás momentáneamente, pero no de raíz, ¿no? O después vuelve a surgir de alguna otra forma. Entonces, obviamente hay que considerar lo energético y el cuerpo, que es lo que dice Vlad. La terapia conversacional trabaja principalmente con el software, pensamientos, interpretaciones y creencias. Pero el trauma no sería solamente una idea, también estaría reflejado en el cuerpo. Hablar sobre un accidente automovilístico no repara el metal doblado del vehículo. La terapia somática, temblores, respiración, seguimiento corporal, etc., ayudaría a liberar la tensión física. La sanación energética actuaría como una estación de carga que devuelve energía al sistema. La idea es sanar tanto el hardware como el software. Esto es muy loco porque yo antes de conocer a Vlad no sabía de la terapia somática. La había escuchado, pero no había como no me había metido a ver o a probarla. Y encontré una youtuber que hace videos como de, no sé, para cuando estás con mucha autoexigencia y haces todos unos ejercicios somáticos o para liberar el trauma o lo que sea. Y la verdad que cada vez que hago uno de esos videos me siento mejor, o sea, y me está sirviendo la verdad que para mejorar mi vida. Así que evidentemente es verdad que creo que está científicamente comprobado que la tensión de los traumas queda almacenada, justamente en los músculos más que nada, y me imagino que en otras células también. Así que tiene un resentido de que la terapia somática sirva, y yo la estoy implementando, así que es algo en lo que quiero incursionar un poco más, pero realmente es muy interesante. Y bueno, lo energético obviamente, ¿no? Sirve también muchísimo porque hay cosas a las que no tenemos acceso simplemente hablando. Hay cosas que están en el campo energético que quizás o las podés ver vos, practicando mucho, yendo a tu interior, pero siempre está bueno como que alguien nos ayude, ¿no? Porque hay veces que nosotros no vamos a tener no vamos a tener siempre las respuestas, ¿no? Por algo vivimos en una sociedad. Bueno, 5. ¿Cómo pueden las creencias o miedos de otras personas influir en nuestra realidad? Como pasa mucho, ¿no? Con que los padres tienen mucho miedo, sobre todo los de la generación de mis padres, tienen mucho miedo a que nos vaya mal, a que nos pase algo en la calle, a que esto, que el otro. Cómo esas creencias y miedos nos afectan también, porque no somos una isla, como dije anteriormente. Él dice, los seres humanos son como walkie-talkies sintonizados en canales similares. Esto sería especialmente cierto entre madres e hijos que compartieron el mismo cuerpo durante la gestación. El corazón funcionaría como una torre de transmisión. Si una madre emite constantemente señales de miedo o preocupación, el sistema sensible del hijo capta parte de ese ruido.
Ese ruido puede dificultar escuchar la propia intuición o percibir con claridad las propias opciones. La solución sería reducir la influencia de esa señal externa y recuperar la propia frecuencia. Bueno, tiene obviamente un resentido, cómo nos puede influenciar también los miedos de otros, las opiniones de otros, pero incluso más allá de que no los digan. O sea, su campo energético obviamente nos va a influenciar más allá de que nos los digan o no. Todo está conectado. Igual, obviamente hay maneras de protegerse, no es que es todo un desquicio. Arre. No quiero que se vea bien, está complicado. A ver ahí. Uy, ahí. Vamos. ¿Cómo afecta el sonido al proceso de sanación dentro de las células? Esto es muy interesante porque cuando me empecé a comunicar con arturianos, ellos me dijeron que el sonido afecta y traspasa todas las dimensiones. Entonces fue como, wow, tipo, yo encontré un canal de una arturiana que se llama Vivi Pedraglio, seguro lo pongo por algún lado, que hace frecuencias canalizadas y que vos la podés poner toda la noche y eso va trabajando, ¿viste? Y realmente he visto cambios. Incluso me ha pasado de escuchar, no sé, frecuencias sanadoras, por ejemplo, y de llorar, ¿viste? Como que de repente se desbloquea algo. Entonces, es lo que decía. Según esta visión, el agua dentro de una célula sana está altamente organizada, como una red cristalina líquida. El sonido no es algo que escuchamos, es una vibración física. Cuando se utilizan... Bueno, arre. Cuando se utilizan frecuencias coherentes, las ondas sonoras vibran los tejidos y las células. Sería como usar un imán musical que reorganiza el agua caótica y la devuelve a un patrón ordenado y cristalino. Eso fortalecería la batería interna del organismo. Pregunta 7. ¿Cómo explicaría la ciencia ideas como la astrología o el principio de cómo es arriba es abajo? ¿No? La ley de correspondencia. Como es adentro es afuera. El sistema nervioso humano sería una antena eléctrica extremadamente sensible. La Tierra posee un enorme campo magnético y el Sol, la Luna y otros cuerpos celestes influyen sobre él. Cuando cambia el entorno electromagnético del planeta, también cambia ciertos procesos biológicos. De esta perspectiva, la astrología no sería magia, sino la observación de que los cambios en el entorno cósmico podrían reflejarse en cambios dentro del organismo humano. Esto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, cómo la luna llena y la luna nueva nos reafectan, ¿no? Cómo la luna afecta a las mareas, y nosotros somos 60% agua, entonces, bueno, 2 más 2, 4. Arre. Pero sí, ahora, si nuestros pensamientos crean la realidad, ¿por qué no podemos teletransportarnos? Esta es una pregunta que dice, porque hay gente que hace estas preguntas medio falopa. ¿Cómo se va a traducir eso al inglés? No sé. Pero, claro, dicen, bueno, si vos creás en el pensamiento, ¿por qué no existen los dragones? ¿Por qué no podemos crear dragones? Bueno. Un pensamiento individual sería como una pequeña linterna. La realidad física sería como una enorme masa de hormigón. Una linterna no puede derretir hormigón. Para eso haría falta un láser industrial extremadamente potente. La materia está sostenida por reglas colectivas como la gravedad y la termodinámica. Aunque una partícula subatómica pueda comportarse de maneras extraordinarias, un cuerpo humano completo está sujeto a las reglas físicas compartidas por todos. Y sí, hay reglas como las leyes universales, como la ley de correspondencia, también hay leyes físicas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos hagamos los vivos. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna forma científica de entender por qué distintas personas viven lecciones tan diferentes? Acá, disclaimer, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de lo que sería lo espiritual, nosotros antes de nacer sabemos y aceptamos las lecciones que vamos a tener en la vida. También sabemos y elegimos la familia en la que vamos a encarnar. Porque viste que a veces decís, ¿por qué no me abortaron? Recibe el carajo de repente. Nada, pero tipo, eso yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Ahora no, claramente, pero en momentos de mi vida bastante depresivos lo he pensado. Entonces digo, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, ahora sé que lo elegí yo esto y ahora a veces pienso qué única esta vida, qué lindo. Pero, claro, depende de la perspectiva que tengas. Y decía, ¿podría esto relacionarse con la idea espiritual de las elecciones antes del nacimiento? Bueno, me adelante.
Cada persona llega al mundo con una configuración biológica única. A través de la genética y los patrones heredados, cada individuo recibe desafíos específicos. Algunas personas deben aprender a superar el miedo, otras deben aprender a salir del aislamiento emocional, me siento tocada, ya sea que se interprete como una elección previa al nacimiento o como un diseño evolutivo. La idea es que cada biología presenta problemas distintos para que la conciencia aprenda y crezca. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué vinimos acá? ¿Por qué esta Tierra? ¿Por qué el planeta más detonado del universo? No, detonado no, se podría decir el más, no sé, ¿cómo decirlo? El más de baja vibración, creo. Creo que acá las almas vienen a aprender y a experimentar. Y ese es el sentido, aprender, experimentar, probar, conocerse, volver a la esencia, al propósito. Ahora, acá estoy de acuerdo al 80% con Vlad, porque dice, ¿qué terapias son realmente las más efectivas para resolver el trauma almacenado en las células? Su respuesta fue, la terapia somática, para liberar la tensión física, estoy de acuerdo, medicina energética como Reiki o sanación energética para restaurar la energía del sistema, también, y regulación circadiana, luz solar matutina, contacto con la tierra, ritmos naturales para consolidar los cambios. Bueno, estoy muy de acuerdo, pero para mí fue muy importante también hacer terapia conversacional, como le dice él, digamos, terapia psicológica. Y dentro de la medicina energética yo le pondría también, no sé si él acá está como diciendo que también van los registros akáshicos o todo eso, pero eso para mí también es vital para poder conocer cuestiones de vidas pasadas, cuestiones que no recordamos, así que, bueno, importante. ¿Es más efectiva la terapia psicológica que las terapias holísticas o deberían utilizarse juntas? Él dice, deberían utilizarse juntas. La propuesta es que, cuando el cuerpo está atrapado en un estado de supervivencia extrema, resulta difícil aprovechar completamente la terapia psicológica. Las herramientas somáticas y holísticas ayudarían primero a regular el sistema, luego la terapia psicológica permitiría reorganizar las creencias, perspectivas e historias personales con mayor facilidad. Y estoy súper de acuerdo, o sea, puedo poner el ejemplo de este año que me pasó a mí, que yo estaba en un punto de pensar que era bipolar, que necesitaba un estabilizador del ánimo y que estaba completamente del ojete. Y me leyeron los registros akáshicos y se me acomodó la existencia. O sea, no te lo quiero vender como una solución mágica, porque no. Pero en mi caso me pasó eso. De repente no necesité más una explicación científica de que soy bipolar ni no sé qué garompa. Simplemente fue como, no, parece que la razón de todos mis males era que no estaba conectada con lo que vine a hacer a la Tierra. O sea, todo se resumía a eso. Bueno, no, todo no, pero toda una conjunción de cosas que estaban conectadas a esa raíz. Cómo una terapia holística te puede acomodar todo, o la mayoría. Otra vez, es una conjunción de cosas. Yo hice 12 años de terapia. 12. ¿Por qué la idea de que los patrones cósmicos se reflejan en la experiencia humana ha persistido durante miles de años? Porque las culturas antiguas observaban la naturaleza de forma directa y continua. Percibían cambios en el ánimo, la energía y la vida comunitaria asociados a ciclos lunares, estaciones y fenómenos celestes. No disponían de términos modernos como electromagnetismo o biología circadiana, por lo que describían esas experiencias mediante símbolos, dioses, estrellas y elementos. La idea persistió porque la sensación humana de estar conectados con el cosmos ha estado presente en prácticamente todas las culturas. Y acá se viene una pregunta que yo tuve durante muchísimo tiempo, la 14 y la 13, últimas preguntas. La pregunta del millón, ¿por qué las personas que tienen tanto poder pero con tanta mala intención son tan poderosas? Y él dice, la respuesta no se encuentra en una única causa, sino en una jerarquía interconectada de niveles donde la realidad se vuelve más moldeable. Bueno, justo estoy en un momento en el que están cortando el pasto, hay un quilombo terrible. Espero que el micrófono esté dando todo para contrarrestar. Arre. Bueno, la percepción... Ay, ¿por qué tengo la boca más seca? La percepción es la realidad. La realidad objetiva es el lienzo.
Pero la percepción es el pincel. Concha de la lora el ruido, a ver. Bueno, increíblemente no se escucha, pero yo escucho un quilombo terrible. La realidad objetiva es el lienzo, pero la percepción es el pincel. Las personas con una convicción inquebrantable proyectan una narrativa con tanta fuerza que modifican la forma en que otros perciben lo que es posible. No necesariamente están doblando la realidad externa, lo que ocurre es que otras personas son atraídas hacia el campo gravitatorio de su visión del mundo. Esto tiene un resentido, ¿no? Como, por ejemplo, acá en Argentina, todos estamos muy sumidos en la realidad económica y política, que en un punto es como que a veces queda justificado que te va mal porque el entorno es muy desfavorable. Sí, hay algo que afecta, ¿no? Pero cómo nos terminamos creyendo completamente víctimas, ¿no? De las circunstancias. Él dice, una persona que cree merecer el éxito aprovecha oportunidades que alguien inseguro ni siquiera percibe. Esto no es magia, es psicología. Una creencia sólida genera una mayor sensación de eficacia personal. Esa eficacia conduce a acciones más decididas. Las acciones producen resultados. Los resultados refuerzan la creencia original. Y así se forma un ciclo de retroalimentación positiva. Ahora, él lo que dice, control del marco. En muchas interacciones sociales, las personas dominantes controlan la narrativa. Definen los términos del debate. Definen el marco. Mientras otros todavía están discutiendo dentro de ese marco, ellos ya ganaron la batalla principal, la de decidir cómo se interpreta la realidad. Una vez que alguien controla el marco, influyen todos los resultados posteriores. Por no ir más lejos, cómo nos hicieron creer que los alienígenas no existen y de que somos los únicos en esta galaxia y universo que es increíblemente enorme. Ahora, él llama el efecto halo. La psicología social describe el efecto halo como la tendencia a asumir que alguien que posee una cualidad positiva destacada, como carisma, belleza o confianza, también posee muchas otras virtudes. Esa percepción genera sesgos favorables. Las personas comienzan a otorgarle más credibilidad, más oportunidades y más confianza. Con el tiempo esa ventaja se convierte en una profecía autocumplida. Y esto acá en la Tierra pasa una banda, ¿no? Por tener un lindo físico o lo que sea, te empiezan a tratar mejor, o por ser linda o lindo, tenés ventajas, ¿no? Lo cual me parece absolutamente aberrante. Ahora, el efecto Mateo. El efecto Mateo describe la acumulación progresiva de ventajas. Un éxito inicial trae más recursos. Más recursos generan más conexiones producen mayor visibilidad, y todo ello facilita la obtención de nuevos éxitos. El sistema comienza a favorecer a quien ya está ganando. Pequeñas ventajas iniciales terminan transformándose en enormes diferencias. Y bueno, también, ¿no? Tiene un súper sentido como una vez que te empieza a ir bien y tenés tanto poder, va acumulándose, ¿no? Ahora, la arquitectura del sistema. A veces no es solamente el individuo quien moldea la realidad. A veces simplemente es extremadamente hábil para aprovechar los incentivos ya existentes dentro del sistema. Comprende las reglas, los mecanismos financieros, las estructuras de poder y sabe cómo utilizarlas a su favor. En ese caso, el éxito surge tanto de la persona como del sistema que recompensa determinados comportamientos. Como en este sistema se recompensa todo lo que se considera normal, ¿no? Y como algunas cosas, incluso que no son consideradas, que van como en el, como que encajan, a veces incluso son consideradas diagnósticos, ¿no? Diagnósticos que están comprobados por la psicología. Ahora, una nota sobre las intenciones destructivas. Dentro de la perspectiva del modelo, él dice ogdoadic síntesis, el interés propio extremo no surge de una auténtica autoconciencia. Surge de un estado de captura por lo que el autor llama el espíritu falsificado. Counterfeit spirits. Este sería un ciclo de supervivencia que mantiene al organismo atrapado en un estado biológico defensivo de bajo voltaje. Desde esta perspectiva, la persona no actúa por plenitud sino por carencia. No busca crear, busca llenar un vacío, su comportamiento se vuelve compulsivo, acumula recursos, poder o control porque internamente percibe escasez permanente. Según este modelo, estas personas han perdido acceso a estados asociados con la empatía, la creatividad y la conexión genuina.
Su poder sería, en realidad, la expresión de una profunda desconexión interna. Y él tiene una conclusión que dice, estos 7 niveles, desde mecanismos psicológicos relativamente simples hasta dinámicas sistémicas complejas, ayudan a explicar por qué algunas personas parecen influir de manera extraordinaria sobre los resultados de su vida. También ofrecen una perspectiva diferente. En lugar de obsesionarse con quienes tienen poder, la propuesta es recuperar la energía psicológica que se invierte en ellos y utilizarla para construir la propia vida. Y acá a mí me surgió una pregunta que quizás a ustedes les surge también, porque en realidad no lo comenté, ¿no? Porque la parte más científica de esto es que está relacionado con el voltaje de las células, ¿no? Cuando vos vivís en un estado de supervivencia, estarías como en un voltaje mucho menor al considerado sano, y por eso tu cuerpo es como que está expresando un estado de supervivencia, mientras vos quizás estás queriendo manifestar la vida, una vida de seguridad, paz y armonía, ¿no? Y yo dije, pará, pero si las personas que tienen mucho poder están en este voltaje de supervivencia, ¿por qué pueden manifestar? Y yo le puse de ejemplo un presidente corrupto. Él dice que su manifestación no sería creativa, sino sería parasitaria. Manifiestan a través de la densidad, no de la coherencia. La manifestación soberana surge de un sistema equilibrado y de alto voltaje. Es comparable a un láser enfocado. Firme, estable, preciso, atrae oportunidades. Ahora, la manifestación parasitaria es diferente. Cuando alguien está atrapado en un estado de miedo y de supervivencia, no crea algo nuevo. Lo que hace es apropiarse, manipular o extraer lo que ya existe. Su intención funciona como una aspiradora. Es poderosa, pero está impulsada por el miedo a la carencia. Esa necesidad constante de controlar distorsiona la realidad a su alrededor, atrayendo recursos, atención y energía. Son un canal para el miedo colectivo. Esto es uno de los puntos centrales del modelo. El presidente corrupto no manifestaría solo, utilizaría la energía emocional de toda la población. Una sociedad llena de miedo, enojo y división genera enormes cantidades de energía emocional desorganizada. El líder simplemente aprende a dirigir y manipular esas emociones. No necesita generar una gran energía propia, canaliza la energía colectiva. Tiene un sentido tremendo esto, porque es como literalmente la frase divide y reinarás, ¿no? O sea, ahí ya te expliqué todo. Arre. O sea, literalmente divide y reinarás. Cómo se alimenta del miedo, de la carencia de los otros, de la tristeza, de la frustración. Porque todo eso da energía también, ¿no? Es una energía negativa, pero alimenta a otros. Ahora, el efecto Mateo y la arquitectura sistémica. Una vez que una persona alcanza cierto nivel de poder, el sistema comienza a protegerla. Las instituciones, las leyes, la estructura financiera, los medios de comunicación, todo puede empezar a favorecer la conservación de ese poder. En ese punto ya no es la persona que manifiesta, es el sistema entero el que trabaja para sostenerla. Ahora, la cosecha, una perspectiva gnóstica. El lenguaje gnóstico, el autor describe a esta figura como un conducto utilizado por entidades llamadas arcontes. El espíritu falsificado sería la fuerza que opera a través de ella. Desde esta mirada, la persona aparentemente poderosa sería en realidad alguien vacío, temeroso y profundamente desconectado. No estaríamos observando a un ser humano plenamente empoderado, estaríamos observando a alguien impulsado por fuerzas de miedo, control y separación. La energía que sostiene ese poder provendría de la suma del miedo colectivo. Resumen final. Según este modelo, estas personas no están utilizando una versión superior de alguna ley universal. Están utilizando una dinámica basada en el miedo, la escasez y la separación. Funcionan como un cortocircuito dentro de la red. Absorben energía del sistema creando caos y división. La manifestación soberana, en cambio, repararía ese circuito y permitiría que la energía circule de forma armoniosa. ¡Ay, una araña! No, ¿para qué es? No, otra cosa. Bueno, la verdad es que toda esta explicación a mí me aclaró muchísimas cosas. Las preguntas las fui haciendo yo y él fue respondiendo las preguntas. La verdad es que, nada, le agradezco muchísimo a Vlad por haber realizado esta colaboración, por haberse tomado el tiempo de explicar todo esto, de exponer toda su teoría que es muy, muy increíble. Obviamente esto no es para que lo tomen como una verdad absoluta antes de que comenten boludeces. Arre.
Pero bueno, básicamente es muy, muy interesante y para ponerse a pensar a quién le estamos entregando nuestro poder. Si quieren ver más de esta teoría, la parte más científica, porque yo la simplifiqué bastante, vayan al Substack de Vlad, que lo voy a dejar en la descripción. Eh, Él también hace Reiki. Eh, en realidad él creó una sanación eh, que tiene que ver con el Reiki, pero me la hizo a mí el otro día y estuvo muy, muy, muy zarpada. Me hizo darme cuenta de un montón de cosas. Estuvo muy buena, posta. Bueno, igual su Substack está en inglés para la gente de Argentina, les aviso. Pero nada, desde ya muchísimas gracias por haber visto todo el video y espero que les haya gustado. Chau chis.